De acuerdo, empecemos con esta embajada británica. Según tengo entendido, está generando algún tipo de caos en el Reino Unido. Así que dime, ¿por qué es algo tan importante? Por fin aprobaste que China construyera una embajada. ¿Por qué es algo tan importante? Bueno, la razón por la que es un asunto tan importante es porque en Gran Bretaña llevamos años siendo manipulados e indoctrinados para creer que los chinos son nuestros enemigos. Quiero decir, esto se ha convertido en una especie de meme interminable en nuestros medios. Y ahora, China está construyendo una embajada más grande, aunque ni de lejos del tamaño de la que están construyendo los Estados Unidos. Así que, por todas esas razones, toda la gente de siempre, los que odian a China, si puedo llamarlos así, los que son paranoicos con respecto a China, están ahí diciendo que esto es algo terrible. Es absolutamente espantoso que los chinos estén construyendo una embajada. Dicen que es una señal de que van a apoderarse de todo. Demuestra que nuestra seguridad es inútil, que van a controlarnos dentro de poco. Por cierto, debo decir que ya he estado aquí antes. Probablemente sea la única persona que queda en el mundo que recuerda esto. En la década de 1970, durante la época de la Unión Soviética, ocurrió exactamente lo mismo. Los soviéticos querían construir una nueva embajada en Londres. Compraron un terreno y querían edificar allí una embajada. Hubo la misma protesta que viendo hoy. En aquel caso, la protesta tuvo éxito. La embajada se detuvo y nunca se construyó. Y uno de los argumentos, recuerdo, era que la embajada rusa que se habría construido habría sido demasiado grande para el lugar. Y como resultado de todo este asunto con la embajada china, por curiosidad, volví al lugar donde los rusos habían querido construir su embajada. Una empresa estadounidense ha construido allí un hotel, que es unas 100 veces más grande de lo que habría sido la embajada soviética. Así que eso es todo. Quiero decir, es pura paranoia, histeria, sentimiento antichino. Simplemente circula y da vueltas. Y bueno, al menos por el momento, parece que el gobierno británico, que intenta gestionar una situación económica terrible y entiende que las relaciones con China deben mejorar, parece dispuesto a seguir adelante con ello. Veremos si mantienen esa posición. Aún tengo que señalar esto. Cuando China compró Royal Mint Court, hace ya 8 años, Boris Johnson era el ministro de Asuntos Exteriores en ese momento, ¿verdad? De hecho, escribió una carta a Wang Yi aprobándolo. Lo que me desconcierta es que Gran Bretaña, por un lado, sigue viviendo en el viejo sueño de ser el árbitro, pero no se comporta como tal. Si crees que eres una gran potencia, un gran árbitro, no haces cosas así. ¿No das una carta diciendo que pueden construir una embajada aquí y luego dices que no pueden? Simplemente no puedes hacer eso. Tienes toda la razón. Pero quiero decir, eso es lo que somos en Occidente. Ya te lo he dicho antes, esto es lo que he oído de los rusos, que negociar con los chinos es un proceso enormemente arduo y minucioso. Los chinos son negociadores muy, muy duros. Pero una vez que tienes un acuerdo, es un acuerdo. Y punto. En cambio, los estadounidenses, y me temo que gran parte de Occidente, una vez que llegamos a un acuerdo, o en este caso, hacemos una oferta, tratamos el acuerdo no como final de las negociaciones, sino como su comienzo. Y no se puede funcionar así. Pero eso es, por desgracia, lo que hacemos cada vez más. Así que sí, se le dijo a China, construid vuestra embajada, hacedlo aquí. Esta es la carta. Un ministro de Asuntos Exteriores envía la carta, sin duda con el respaldo del primer ministro y del gabinete. China actúa en consecuencia. ¿Y qué descubre China? Que la palabra del ministro de Asuntos Exteriores, del primer ministro y del gobierno no vale nada, porque todo puede reescribirse, debatirse y discutir no es inútil intentar hacer negocios. Bueno, ¿qué más puedo decir? Sí, lo único que puedo decir es que si crees que eres Gran Bretaña, una gran
nación no deberías comportarte así. Bueno, tienes toda la razón. Quiero decir, no estamos comportándonos como una gran nación. Nos estamos comportando como un niño mimado. Es lo que hacen los niños mimados. Keir Starmer va a visitar, creo que la próxima semana, va a Pekín y supuestamente lleva consigo una gran delegación empresarial o algo así. E incluso se comenta que quiere recuperar esa era dorada o algo por el estilo. ¿Tú lo ves así? Bueno, el gobierno británico se encuentra en una situación económica muy difícil. Quiero decir, es complicado una vez más transmitir a la gente en China lo grave que es la situación aquí ahora. Hace ya tiempo, cuando David Cameron y George Osborne dirigían las cosas en el Reino Unido, dijeron que el país necesitaba una inversión masiva y nueva tecnología para intentar reactivar la economía. La economía británica básicamente ha estado estancada desde la crisis financiera de 2008. Nunca nos hemos recuperado realmente de ella. Así que, ¿a quién vamos a recurrir? A las personas que tienen dinero, que tienen inversiones, que pueden ayudarnos. Y sí, tenemos cosas que podemos ofrecerles. Tenemos nuestras universidades, tenemos nuestra ciencia, tenemos el acceso que podemos proporcionar a los mercados europeos. Podemos hacer esas cosas. Como sabemos, todo se descarriló por completo debido a la hostilidad hacia China y la histeria que surgió en Estados Unidos, que la gente aquí en Gran Bretaña adoptó y repitió, una y otra vez. Así que llega un nuevo primer ministro. La situación económica actual es mucho peor que en la época de David Cameron. Ha intentado de todo y ahora vuelve a la misma solución que adoptó David Cameron. Va a ir a China con una gran delegación e intentará que los chinos vuelvan a invertir en Gran Bretaña del mismo modo que lo hicieron con Cameron. Si los chinos aceptarán o no, es por supuesto otra cuestión completamente distinta. Gran Bretaña tiene ahora menos que ofrecer que hace 15 años. Y más allá de eso, China ha visto que los británicos dicen, venid a hacer negocios con nosotros, pero luego no lo hacen. Se echan atrás en todo eso. Así que, en China, ¿confiarán en nosotros? Sí. Quiero decir, mira cómo gestionaron la embajada, ¿no? Sí. Exacto. Es interesante. Vi una entrevista con el presidente Johnson, se la concedió a Sky News. Habló sobre eso y dejó muy claro que no le gusta la ubicación de la embajada china. Dijo que es un lugar muy destacado y que desearía que la embajada de Estados Unidos estuviera allí. Lo dijo claramente. Sí, quiero decir, Estados Unidos está intentando decidir dónde deberían ubicarse las embajadas en Londres. Sí, exactamente. Sí. Sí, Pekín. Ahora dices que China aceptó porque Pekín está muy ocupado. Desde el Año Nuevo, el primer ministro irlandés ha estado allí, el presidente coreano ha estado allí, el primer ministro pakistaní también, y el viceprimer ministro. Y por supuesto Carney, el canadiense. Y próximamente, el primer ministro finlandés visitará Pekín y por supuesto Keir Starmer, el canciller alemán Merz, y en abril Trump irá. Así que Pekín está ocupado. Pekín tiene mucho entre manos. Ni siquiera estoy seguro que voy a tener prioridad en la relación con el Reino Unido. Bueno, ¿por qué lo haría? No, creo que tienes toda la razón. ¿Por qué lo haría? Quiero decir, a pesar de todos los problemas en Alemania, Alemania sigue teniendo más que ofrecer que el Reino Unido. Y la relación con Alemania ha continuado con éxito durante mucho más tiempo, en comparación con el brevísimo resurgimiento de las cosas en el Reino Unido. Así que ya sabes, ¿por qué iba China a dedicar tiempo y energía a ayudar al Reino Unido a salir de sus problemas? Y, por supuesto, si Keir Starmer va a Pekín y vuelve a hablar de Ucrania, de Kiev y de los rusos, lo cual es bastante posible, de hecho bastante probable, los chinos van a estar aún menos interesados, me parece.
No es que China tenga ningún motivo especial para simpatizar con el Reino Unido, como sabemos. Así que, por supuesto, tienes toda la razón en esto. Por cierto, todos esos visitantes que están llegando a China en este momento, bueno, quiero decir, el grado en que China se ha convertido ahora en el centro de la diplomacia mundial dice mucho más sobre las realidades del mundo moderno, diría yo, que cualquier otra cosa. Y si los estadounidenses se están volviendo colectivamente locos, como han estado haciendo en las últimas semanas, bueno, en parte la razón es que todos sus aliados más fieles, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Finlandia, ¿qué están haciendo sus líderes? Están abriéndose camino hacia Pekín. Solo espero que no vuelva a cometer ese error, porque la última vez que hablaron de esa era dorada fue en 2015, hace 10 años. Y mira a China ahora en comparación con hace 10 años. ¿Y dónde está el Reino Unido en comparación con hace 10 años, verdad? Así que no cometas ese tipo de error estúpido. Deberíais desarrollaros junto con China. Realmente creo que eso es lo que debería hacer el Reino Unido. Desarrollarse junto con China. China estaría muy contenta de hacerlo. Creo que Reino Unido estaría en una posición mucho mejor hoy si hubiera continuado con su política de trabajar estrechamente con China. La era dorada. ¿No te parece? Bueno, no hay absolutamente ninguna duda al respecto. Quiero decir, que Gran Bretaña sea horrible con China no va a detener el progreso de China. Es absurdo pensar que pueda hacerlo. Enviar la flota británica a la región de Asia-Pacífico, bueno, con la armada china, ahora el doble de grande que la estadounidense, los chinos no van a temblar de miedo por eso. No van a cambiar sus políticas por ello. Quiero decir, hablaste de que Gran Bretaña quiere ser una gran potencia. Primero, nasumamos una gran potencia. Y cuando entendemos o aceptamos, mejor nos irá. Pero esto no es un comportamiento propio de una gran potencia. Da evidente al mundo no lo son. Así que es simplemente un sinsentido. Es un sinsentido. Es absurdo. Es completamente teatral. Y tienes toda la razón. Mira dónde está China en comparación con dónde estaba hace 10 años. Mira dónde está Gran Bretaña en comparación con dónde estaba hace 10 años. Quiero decir, la situación aquí empeora cada vez más. La situación en Londres es terrible. En Gran Bretaña es terrible. Estamos cayendo, y estamos cayendo rápido. Así que, por supuesto, tienes razón. Quiero decir, no hemos logrado, no hemos conseguido nada siendo hostiles con China. El crecimiento de China continúa. Está dominando cada vez más sectores, avanzando en tecnología, dejando muy atrás a los propios Estados Unidos. Y nosotros estamos cayendo. Y tienes toda la razón. Sí, es interesante. Creo que Occidente todavía no entiende del todo bien a China. Estaba leyendo un artículo en chino sobre los 4 años que Biden estuvo en el cargo. Una de las cosas que hizo fue la ley CHIPS y pensó que podría reforzar el control de los chips y de algún modo controlar a China, impedir que China avanzara. Pero algo que el gobierno chino descubrió, para su sorpresa, fue que había bastantes empresas dentro de China que no querían apoyar a los fabricantes nacionales de chips. Siempre habían querido comprar los extranjeros, los estadounidenses, pero ahora no tienen otra opción. Vale, durante ese tiempo, simplemente no tenían otra opción. Tuvieron que volver a examinar a los fabricantes chinos de chips y cuando lo hicieron, se dieron cuenta de que, bueno, quizá no eran tan perfectos como los extranjeros, pero estaban bien. Se podían usar, se podía salir del paso, se podían hacer cosas con ellos. Así que ahora, después de la política tras los 4 años de Trump y Biden, la industria nacional de chips recibió un impulso gracias a eso. El gobierno chino nunca habría podido lograrlo solo obligando a la gente a la gobierno nacional. Eso no funciona. Por lo que es estadounidense, es and fue pues Sverige y no Alemania.
Absolutamente, absolutamente. Y China es el país que está mejor posicionado prácticamente en todas partes para adaptarse. Los estadounidenses siempre sobreestiman sus ventajas tecnológicas. Se imaginan que, ya sabes, están muy por delante de todos los demás en tecnología. No es así. De hecho, no lo han estado desde hace mucho, mucho tiempo. Y todavía no logran asumir el hecho de que China ahora tiene una enorme base científica y tecnológica, muchísimo mayor en escala que la de los estadounidenses. Hay algunos ámbitos especializados en los que los estadounidenses siguen por delante. Quiero decir, por ejemplo, en la litografía de muy alta precisión. Son ámbitos especializados. Y si sabes algo sobre la industria o sobre la ciencia y la tecnología, la escala, el tamaño importa. De verdad que sí. Si estás fabricando millones de chips, si tienes una gran industria que produce estas cosas en volúmenes enormes, si ya estás haciendo chips de gama muy alta, entonces resulta mucho más fácil encontrar los recursos, los ingenieros, la tecnología y todo lo demás para dar el salto hacia los chips aún más avanzados, donde los estadounidenses creen erróneamente que tienen la ventaja. Ya lo he dicho, creo que antes de 2030, China estará fabricando chips a escala industrial, utilizando sus propias máquinas de litografía de 3 nanómetros o menos. Quiero decir, no tengo ninguna duda al respecto. Los rusos, por cierto, tienen un programa enorme para crear su propia industria de chips, que sigo muy de cerca, porque lo hago. De hecho, Putin tuvo una reunión sobre esto ayer y dio su aprobación. Esperan ser autosuficientes en chips de hasta 28 nanómetros para 2030, y más allá de eso, esperan avanzar aún más. Lo que Rusia podría hacer está en una posición mucho más fuerte para hacerlo. Así que quiero decir, ya sabes, los estadounidenses siempre cometen este error. Por cierto, ya que estamos hablando de los rusos, exactamente lo mismo ocurrió con los productos aeroespaciales. Las aerolíneas rusas siempre se negaron a comprar aviones fabricados en Rusia. Siempre insistían, tenemos que comprar Boeings, tenemos que comprar Airbuses. Eso se acabó. Así que ahora tienen que producir los suyos propios y de repente han descubierto que, bueno, pueden hacerlo. Podemos fabricar aviones, podemos fabricar motores de avión, tenemos los ingenieros, los diseñadores y el espacio en las fábricas. Y China va a ser exactamente igual, solo que a una escala 10 veces mayor, y quizá mucho más de 10 veces mayor. Los estadounidenses no entienden esto en absoluto. Sí, esa es la cuestión. Cuando tienes poder no lo abusas, no deberías abusar de él. ¿Sabes? Eso es cierto en todas partes, incluso en los negocios. Cuando tienes un poder dominante, no abuses de él. Sí. Eso es algo muy propio de los chinos. Por supuesto, los estadounidenses piensan exactamente, si no usas tu poder, entonces ¿de quién hablando? Sí, débil. Hablando, pues es tu poder. Sí, vale, el discurso de Carney en Davos fue muy interesante, ¿no? Recibió mucha atención, ¿verdad? Entonces, en general, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué sacas de su discurso? Bueno, no creo que tuviera la intención de atraer tanta atención como la que atrajo. Parece que los estadounidenses se enfadaron mucho por ello. Y ya sabes, Trump le dijo que ya no es bienvenido en su Consejo de Paz. Así que, quiero decir, los estadounidenses estaban descontentos. Sospecho que algunas personas en Europa tampoco estaban contentas con ello. Porque lo que hizo Carney, y recuerda, él no es por formación un político, ha sido un banquero central, fue, creo, intentar justificar ante Trump por qué fue a China y está intentando reavivar la relación con China. Pero en el proceso, dijo demasiado.
Dijo, bueno, ya sabes, este orden internacional basado en normas del que hemos estado hablando todos estos años. Bueno, en realidad es una tontería. Es todo basura. Ninguno de nosotros lo cree. El otro bando no lo cree. Nosotros mismos tampoco lo creemos. Nunca tuvo ninguna base real. Todo era desigual. Todo consistía en ir por ahí y apoderarnos de lo que pudiéramos. Y sabes, en el pasado, en realidad nos fue bastante bien gracias a eso. Quiero decir, a Canadá le fue bastante bien con ello, pero ahora ya no nos funciona realmente. Así que tenemos que pensar en otra cosa. Al hacerlo, por supuesto, lo que él hizo, creo que, como dije sin intención, fue dejar al descubierto la absoluta falsedad e hipocresía de lo que Occidente ha estado diciendo durante los últimos 20 años. Sí es notable que básicamente admitiera que el orden internacional basado en normas funciona para ellos, para Occidente. Y básicamente admitió que es muy hipócrita, un doble rasero. Es como si fuera convenientemente pro-occidental en la forma en que se aplica, ¿verdad? Así que básicamente admitió eso, lo cual me parece notable porque no solemos oírlo de ninguna gran potencia occidental. Pero supongo que su argumento es que, bueno, ya no funciona. Tenemos que darnos cuenta de eso. Creo que lo de Groenlandia sorprendió a todo el mundo, porque se supone que no se nos puede quitar tierra a nosotros. Se supone que hay que quitársela a países africanos, a países asiáticos, ya sabes, hacer eso con cualquier otro país y nosotros te apoyaremos. Incluso, como con el genocidio en Gaza, estaremos de acuerdo con todo eso. Simplemente no se supone que debas volverte contra nosotros. Creo que eso fue lo que les sorprendió, ¿no? Lo has entendido perfectamente. Quiero decir, lo que básicamente está diciendo es que ya sabes, todos sabemos que todo eso es una tontería. Nunca se aplicó a nadie. Siempre supimos de qué iban los estadounidenses. Siempre lo supimos. Quiero decir, incluso utilizó la expresión hegemonía estadounidense. Ya sabes, China habla de la hegemonía y el hegemonismo estadounidenses. Los estadounidenses, en general, evitan ese término. Sí, usando esas palabras, así que Carney habla de ello. Pero dice, estamos bien con eso, porque fuimos beneficiarios de todo esto. Ahora esta gran hegemonía estadounidense se está volviendo contra nosotros, así que ya no nos sirve. Tenemos que hacer otra cosa, encontrar otros arreglos. Una vez más, creo que, quizás sin entender del todo lo que estaba diciendo, estaba haciendo que todo Occidente pareciera, bueno, por supuesto, estaba mostrando lo cínico y depredador que Occidente siempre fue en última instancia. Por cierto, esto siempre ha sido cierto sobre Occidente. Es decir, si retrocedes al siglo XIX y lees lo que los británicos hacían en China y lees los periódicos británicos, todo trataba sobre la filantropía, los derechos humanos, la difusión del cristianismo, especialmente. Solían hablar mucho de eso y del libre comercio. Todo se hacía por el bien y el beneficio de los chinos, que supuestamente no podían entender todas las cosas buenas que pretendíamos para ellos. Y bueno, por supuesto, el pueblo chino sabe mejor. Sabe que nunca fue así. Pero esto es lo que Occidente siempre hace. Quiero decir, a Occidente siempre le gusta envolver sus actividades depredadoras, su imperialismo, llamémoslo por su nombre, en un bonito envoltorio. Y así como lo hicieron los británicos, lo hicieron los estadounidenses, lo hicieron los europeos. Y aquí de repente aparece alguien, el primer ministro de Canadá, diciendo que todo era falso. Todos sabíamos que no era verdad. Nunca lo ha sido. Pero como dije, ya no nos sirve, porque ahora los estadounidenses vienen a por nosotros. Así que vamos a dejar de hablar de ello. Vamos a empezar a buscar nuevos amigos. Sí. La otra cosa en su discurso habló de las potencias intermedias, ¿verdad? Canadá es una potencia intermedia. Y creo que también se refiere a los europeos, que somos las potencias intermedias. Está pidiendo que las potencias intermedias básicamente se unan, porque admitió, que las grandes potencias tienen los medios y pueden actuar por su cuenta. Básicamente admitieron que no nos necesitan.
Pero nosotros, ya sabes, también podemos ser poderosos si nos unimos de alguna manera. Es eso lo que le está pidiendo también, ¿verdad? Well, he is in a kind of a way. Bueno, lo es, en cierto modo. Quiero decir, está intentando que parezca un poco que Canadá y los demás pueden de alguna manera aportar algún tipo de equilibrio. No creo que realmente lo crea, porque eso simplemente no va a suceder. Quiero decir, la idea de que Canadá y las demás potencias de rango medio, y por supuesto con eso se refiere a los europeos, y Canadá, que sigue muy centrada en Occidente, pudieran desempeñar un papel activo como grupo entre los estadounidenses, los chinos y los rusos. No creo que nadie lo suponga seriamente, pero suena atractivo, o al menos se pretendía que sonara atractivo. Or was intended to sound attractive. And again, it sort of excuses. It's intended to... Y de nuevo, se supone que eso sirve para justificar lo que algunas personas en Occidente consideran una traición. Lo que hizo cuando fue a China, cerró todos esos acuerdos y dijo todas esas cosas. Dijo, ya sabes, que debemos trabajar juntos porque ya no somos Occidente, ya no somos el Occidente colectivo. Nos estamos fragmentando. Los estadounidenses son simplemente otra gran potencia depredadora. Debemos protegernos de ellos. Y también debemos unirnos, aunque en realidad lo que estamos haciendo es enfrentar a una gran potencia contra otra, que es de lo que realmente se trata todo esto. Recuerda lo que siempre he dicho. En Occidente siempre pensamos en términos de dinámicas de poder. Siempre se trata de eso, invariablemente. Nunca se trata de otra cosa. Invariably, it is never about anything else. Sí. Y aunque esté hablando de eso, si no estás en la mesa, estarás en el menú. Eso claramente significa que los europeos y los canadienses probablemente sienten que ahora están en el menú. Pero él no. Su propuesta es, volvamos a estar en la mesa. Si nos unimos, no estaremos en el menú. Creo que en el fondo esa es una suposición errónea, que siempre hay un menú y luego gente en la mesa. Si quieres que Canadá nunca esté en el menú, elimina el menú, ¿verdad? Todo el mundo debería estar en la mesa. ¿No crees que eso sea lo que él quería decir? You're completely correct. That's exactly, you've got it exactly. I mean, Tienes toda la razón. Lo has entendido exactamente. Quiero decir, es un enfoque fundamentalmente erróneo de las relaciones internacionales. Tenía sentido en los conflictos entre las potencias europeas, que continuaron hasta la Segunda Guerra Mundial y condujeron a las guerras mundiales, pero tiene cada vez menos sentido en el mundo moderno. De hecho, pensar de esa manera está provocando conflictos e inestabilidad hoy en día, que es lo último que deberíamos desear. Lo mejor es centrarse en el bienestar de nuestra gente, todos trabajando juntos para conseguirlo. No es complicado, pero no es algo que los europeos puedan llegar a entender, porque están programados para pensar de una forma completamente diferente. Las redes sociales chinas son tan buenas. Algunos de ellos también señalaron que Mark Carney fue el presidente del Banco Central tanto de Canadá como del Reino Unido, ¿verdad? Del Banco de Inglaterra. Así que forma parte del establishment central. Parte de la razón por la que está tan preocupado por Trump es posiblemente la investigación de Trump sobre Jerome Powell, ¿no? Porque, en su opinión, esto está perjudicando seriamente al Banco Central. Aunque ese no sea realmente el propósito de Trump, al hacer esto, investigar a Jerome Powell, creo que no solo él, sino los bancos centrales de todo el mundo están un poco preocupados por ello. Ya sabes, ¿qué está pasando aquí con la Reserva Federal? Hacer algo así. Y desde luego Mark Carney está preocupado. Procediendo de ese círculo, sin duda no está contento con ello, aunque nunca lo haya dicho. Creo que ahí hay algo también, ¿no te parece? I've no doubt that there is a lot to it. I mean, No tengo ninguna duda de que hay mucho detrás de esto. Quiero decir, los bancos centrales y los banqueros centrales forman una clase distinta. De nuevo, esto es algo que puede resultar difícil de entender para la gente en China. Creo que se llama el Banco Popular de China y simplemente no funciona de esa manera. Nunca ha formado parte, ya sabes, del club como lo hacen todas estas personas. Pero todos se conocen entre sí. Todos se reúnen entre ellos. Mark Carney conoce bien a Jerome Powell.
casi con toda seguridad son amigos, y él ve esto como un ataque a ese club, y sin duda eso le ha alarmado y asustado mucho. Y por supuesto, más allá del ataque a Trump como individuo, existe este temor latente que comparten todos los banqueros centrales occidentales: el miedo a perder el control, a que los gobiernos recuperen los poderes que se dieron a los bancos centrales en Estados Unidos en los años 50 y más tarde en otros países. En Europa, en Occidente, en distintos momentos, de forma decisiva en Europa con la creación del Banco Central Europeo y, por supuesto, también con la concesión de independencia al Banco de Inglaterra por parte del gobierno de Blair. Así que están aterrados ante esta posibilidad. No quieren volver a estar subordinados a las burocracias, convertirse en parte de ellas y quedar sometidos al sistema político. Y por supuesto, él está contraatacando. Sí, lo interesante de Trump es que a veces hace cosas que en realidad creo que tienen cierta validez, como con la Reserva Federal. Sé que en Estados Unidos hay mucha gente a la que no le gusta el hecho de que la Reserva Federal esté compuesta por bancos privados, ¿verdad? En esencia, los bancos privados pueden imprimir dinero, así que a mucha gente eso le molesta bastante. Creo que es una preocupación válida, y también pienso que se necesita alguna reforma, pero no de la manera en que lo está haciendo Trump. Él simplemente ataca a las personas que no le caen bien, ¿no? Sí, porque él practica una forma de política muy personalista. No es alguien cuya mente pueda ver las cosas de manera estructural. Y ese es su problema. Quiero decir, si no haces eso, no puedes abordar realmente la cuestión fundamental. Simplemente piensas, si pongo a mi propia persona al frente de la Reserva Federal, que luego hará lo que yo, como emperador, quiera, de algún modo todo saldrá mejor. Y por supuesto, no será así. Quiero decir, puede que le salga un poco mejor a él. Pero en el caso de Trump, lo que realmente significaría es que la Reserva Federal se convertiría en una imprenta para pagar los distintos proyectos, caprichos e ideas que tiene Donald Trump. El presidente de la delegación china, He Lifeng, el viceprimer ministro, también pronunció un discurso. No recibió tanta atención como el de Carney, pero aún así, el mensaje de China es muy claro. China está abierta a los negocios, ¿verdad? Casi lo contrario de lo que está haciendo Trump ahora mismo. Pero déjame decir esto. Tanto los discursos de Carney como los de He Lifeng, si lees los comentarios, muestran de forma abrumadora que el público, creo yo, está muy a favor de tener una política alternativa, ya sabes, distinta a la de Estados Unidos. Creo que ese mensaje del público es muy claro. Bueno, sin duda. Y esto va más allá de Trump. Quiero decir, cada vez más gente puede afirmar que el sistema que tenemos en Occidente simplemente no funciona. Sea lo que sea que logró en los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, vimos un crecimiento económico muy rápido en Occidente y un enorme aumento del nivel de vida. Nuestros sistemas políticos en aquella época funcionaban de una manera muy receptiva, pero nadie diría eso de nuestros sistemas hoy en día. Nos estamos volviendo cada vez menos iguales. La riqueza está cada vez más concentrada. Los niveles de vida se están estancando. Tenemos desindustrialización en un número creciente de países. Alemania, por supuesto, ya la hemos mencionado, pero el Reino Unido también ha pasado por procesos de desindustrialización. En el Reino Unido cierran fábricas constantemente, por cierto. No recibe la atención que debería, pero ocurre. Estados Unidos también ha pasado por procesos similares. La gente está cansada y dice que tiene que haber una manera mejor. El problema es que en Occidente no conseguimos encontrar ese camino. Trump llegó al poder en parte porque supo expresar ese sentimiento, pero como resultado de lo que está haciendo y de la forma increíblemente violenta y torpe en que actúa, en realidad ha intensificado esa aspiración de cambio.
Y además, algo muy notable, le ha dado un tono antiestadounidense que se está intensificando todo el tiempo. Cada vez más gente dice que no se trata solo de Trump, sino de Estados Unidos en su conjunto, que es un país increíblemente peligroso e inestable. Hubo un artículo en el Financial Times de un comentarista que no me gusta nada, por cierto, Shannon Ganesh. Es extremadamente convencional, quiero decir, tan convencional como se puede ser. Y habló de Estados Unidos como una superpotencia rebelde y en declive que se agita en todas direcciones. Ese es el tipo de cosas que podríamos haber dicho nosotros, pero él desde luego no habría hablado así. Ya sabes, hace 2 años, cuando Joe Biden estaba en la Casa Blanca. Sí. Vale, Macron es prácticamente una broma ahora. No sé qué pasa con él llevando gafas de sol. Parece que tiene algún problema en los ojos, pero eso solo lo empeora, ¿no? Entonces, ¿cuál es exactamente su mensaje? No lo tengo claro. Está por todas partes. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, está por todas partes. Verás, en cierto nivel, y lo he dicho muchas veces sobre Macron, es un hombre inteligente si lees sus discursos. Si ves cómo habla, muy a menudo articula pensamientos e ideas que están en un nivel intelectual completamente distinto al de todos los demás líderes de Occidente. Esa es una de las razones por las que, por cierto, no les gusta fundamentalmente. Pero su increíble vanidad siempre se interpone. Y al mismo tiempo, aunque es muy inteligente, también es muy inconstante e infiel. Cambia de posición todo el tiempo. Y es perezoso. Básicamente es muy perezoso. No se sienta a hacer lo que no me cabe la menor duda de que hace Xi Jinping, que es trabajar duro con sus funcionarios para desarrollar un programa adecuado sobre cualquier cosa, ya sabes, como crear máquinas de litografía o algo por el estilo. No tengo ninguna duda al respecto. Xi Jinping se toma ese tipo de cosas muy en serio. Y no solo él, por supuesto, sino todos los funcionarios. Muchos de ellos, por supuesto, son ingenieros de formación y se dedican a eso. Macron no. Él simplemente cree que las palabras bastan por sí solas para lograr un cambio, las ideas, las grandes ideas que tiene. Y por supuesto, además de eso, es increíblemente agresivo. Dirá algo que parece conciliador y al día siguiente dará un giro y dirá algo absolutamente terrible sobre ti. Lo ha hecho con Rusia, lo ha hecho con China, lo ha hecho con todo tipo de gente. Así que al final, nadie confía en él y nadie lo toma en serio. Así que los europeos parecieron reaccionar un poco a esto de Groenlandia, ¿no? Dinamarca se resistió un poco diciendo que iban a vender la deuda y creo que un fondo sueco ya vendió algo. En realidad provocó 2 días de pánico en el mercado. Entonces Trump dijo que no iba a imponer los aranceles. Trump se echó un poco atrás. Me da la impresión de que Europa todavía tiene herramientas para resistir a Trump, ¿verdad? Si se unen, todavía tienen cartas que pueden jugar, Pero parece que no tienen suficiente confianza para jugarlas. Bueno, ¿recuerdas aquel editorial que me pareció totalmente brillante en el Global Times y que te envié, que pensé que lo captaba todo de forma absolutamente magnífica? Quiero decir, para empezar, contrastando las actitudes europeas hacia Estados Unidos, cómo se esfuerzan constantemente por complacer a Estados Unidos, por muy abusivo y agresivo que sea, y cómo al mismo tiempo adoptan la paranoia estadounidense sobre China, incluso cuando China intenta colaborar de manera constructiva con ellos. Y pensé que no solo era completamente acertado, sino que me impresionó muchísimo lo inteligentemente que estaba expresado todo. Pero lo que tú estás diciendo es exactamente eso, y es absolutamente cierto. Los europeos, Europa quiero decir, hay mucha gente en Europa. Seguimos siendo, ¿cuántos? 350 millones de personas en Europa. Somos más que Estados Unidos. Seguimos siendo un gran mercado. Seguimos siendo, en muchos niveles, grandes economías. También somos los principales aliados de América.
Quiero decir, si América nos pierde, y esto es algo que, por cierto, algunas personas en Washington no acaban de entender, si América nos pierde, habrá perdido su gran sistema de alianzas y como superpotencia quedará muy reducida. Porque una de las razones por las que se considera que Estados Unidos es tan poderoso es que cuenta con estos aliados fuertes que están de su lado. Así que hay muchas cosas que los líderes inteligentes de Occidente podrían hacer, pero no las vamos a hacer. En primer lugar, estamos profundamente divididos entre nosotros. Hay líderes proamericanos en Europa que nunca aceptarían una política antiamericana. Los alemanes, en particular, nunca harían eso. Quiero decir, todavía están muy nerviosos por esto. Tenemos esta obsesión con Rusia, que ha adquirido una especie de carácter maníaco, al que todo debe sacrificarse. Y necesitamos que los estadounidenses participen para enfrentarnos a los rusos, porque los rusos siguen siendo una gran potencia. Puede que no sean tan poderosos como los estadounidenses, puede que no sean tan poderosos como China, pero son muchísimo más poderosos que los países europeos individualmente, o incluso tomados en conjunto en términos militares. Así que queremos que los estadounidenses estén implicados, porque las negociaciones con los rusos, eso no es algo en lo que nadie haya pensado realmente. No es algo para lo que estemos preparados. A veces se sugiere que nombremos a un jefe negociador para tratar con los rusos, pero ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre quién sería. Y algunas de las personas que se proponen son tan extremadamente antirrusas que cuesta imaginar que fueran a impulsar esto. Así que, por todas estas razones, y como resultado de nuestras propias políticas, hemos aumentado nuestra dependencia, no solo de los estadounidenses, no solo en términos de seguridad militar, sino también de muchas otras maneras. Dependemos completamente de los estadounidenses para la computación en la nube, por ejemplo. Quiero decir, desconectarme del sistema. ¿Qué pasaría? Ni sabes nada de todo algo realmente importante en esta historia de exportar gen-aid a Europa. LNG imports, exports to Europe. Bear in mind that we can't import Russian gas. Tened en cuenta que ya no podemos importar gas ruso porque tenemos 19 paquetes de sanciones que lo prohíben. Así que, ya sabéis, en realidad, incluso con todo eso, hay mucho que podríamos hacer. Pero tenemos miedo de hacerlo. Nos asusta hacerlo. No queremos hacerlo. Y si lo hiciéramos, si empezáramos a vender bonos del tesoro, si empezáramos a incautar empresas estadounidenses, si empezáramos a hacer estas cosas a los estadounidenses, entonces la gente en Europa diría, si empezamos a hacer esto, vamos a destruir la relación con Estados Unidos. We're going to destroy the relationship with the United States. Then we need this relationship with the United States. Entonces necesitamos esta relación con Estados Unidos para enfrentarnos a los rusos, para enfrentarnos a los chinos, para hacer todas estas cosas, de modo que podamos seguir siendo de alguna manera parte de Occidente en su conjunto. Así que no lo haremos. Sea cual sea el poder que tengamos, lo permitiremos, seguiremos permitiéndolo, que se desvanezca. Quiero decir, la sensación de desmoralización en Europa, la sensación de que Europa se encuentra en una absoluta degradación política. mística. De nuevo, es difícil de entender para la gente en China. Hay que remontarse al colapso de China, digamos, de 1920, y del periodo de los señores de la guerra. Sí, para darse una idea de cómo es el ambiente en Europa en este momento. Verás, esto es, de nuevo, muy contradictorio porque acabas de decir que a los europeos les gusta mostrar poder. Bien, ahora es el momento de mostrar vuestro poder, ¿de acuerdo? Para proteger Groenlandia, ¿no? Pero luego tienen miedo de mostrar su poder. Recuerda, creo que me dijiste que Besson le dijo a Trump que China nunca usaría la Carta de la Tecnología de Tierras Raras, que China nunca se atrevería a hacerlo. Pues bien, China lo hizo. ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Nada. Tienen que ceder, tienen que acudir al rescate. Así que si Europa realmente jugara bien sus cartas, creo que Trump cedería.
Trump va a, ya sabes. Bueno, en efecto, no solo eso. Quiero decir, podrías decirte a ti mismo, mira, voy a ceder ahora porque no tengo otra opción. Quiero decir, no puedo. Los estadounidenses pueden desconectar la computación en la nube y estaremos en problemas. Por lo tanto, necesitamos ganar tiempo para organizarnos allí, porque eso es lo que haría China en la misma situación. Eso es lo que haría Rusia en la misma situación. Tenemos un problema con la computación en la nube. Reunamos a los ingenieros, pongamos en marcha las industrias, resolvámoslo. Y en 1 año, en 2 años, si lo priorizamos, empezaremos a avanzar y nuestra posición con respecto a los estadounidenses se fortalecerá. Nadie en Europa está hablando de esa manera. Nobody's talking in Europe in that way. I mean, you talked about how in China. Quiero decir, hablaste de cómo en China descubrieron de repente que los chips que fabrican no son tan malos y que van a hacer otros aún mejores. Y están construyendo máquinas de litografía, reproduciendo lo que hace ASML, y llegarán a ese nivel en un tiempo relativamente corto. Podríamos hacer esto en Europa. Las máquinas de litografía de ASML se fabrican en Europa. Como dije en otro canal, mira, ¿por qué los chips se fabrican en Taiwán usando máquinas de litografía europeas? ¿Por qué no se fabrican en Europa? ¿Por qué los Países Bajos no decidieron, ya que las máquinas de litografía se fabrican allí, centrarse en ser el lugar donde se construyen los chips de gama alta? O, si no los Países Bajos, otro país con una historia en la fabricación de precisión. In precision manufacturing. Why not Germany? Why not Sweden? Why not Switzerland? ¿Por qué no Alemania? ¿Por qué no Suecia? ¿Por qué no Suiza? Pero no, simplemente, ya sabes, no hacemos nada. Nos retorcemos las manos, lloramos entre nosotros, decimos que los estadounidenses nos tratan fatal, pero volvemos y volvemos a por más. Como dije, en la década de 1920, en China hubo resistencia. Quiero decir, la hubo. Si uno vuelve atrás y lee la historia, hubo resistencia. El 4 de mayo fue entonces cuando Zhou Enlai y Mao Zedong, y dentro del Kuomintang, estaban organizándose, buscaban una forma de volver. En cuanto él apareció, bueno, no tenemos nada. Estamos en cierto sentido en una posición psicológicamente mucho peor que la de China en los años 20. Sí, es una relación muy abusiva. Sí, absolutamente. Es muy parecido a una relación entre un hombre y una mujer. Puede ser muy abusiva. El hombre es extremadamente abusivo, pero la mujer se queda con él. Ya sabes, por la razón que sea. Exactamente. La Junta de la Paz de Trump. Vale, ¿qué es exactamente eso? Dijo en algún momento que podría sustituir a las Naciones Unidas. ¿De verdad cree eso, que podría sustituir a las Naciones Unidas? ¿Ese es el propósito? Probablemente. También es para darle un trabajo de por vida, porque va a nombrarse a sí mismo presidente vitalicio. Así que, cuando deje de ser presidente de los Estados Unidos, porque tendrá que retirarse, seguirá siendo presidente del Consejo de la Paz. Y la cuota de entrada es de $1,000 millones por país. Recuérdalo. Así que eso le incluye. Y además, ya sabes, también tendrá todo ese dinero con el que podrá jugar. Es decir, en parte, como dije, es un fondo de jubilación para Donald Trump y también alimenta su vanidad y su megalomanía, que, seamos sinceros, es enorme. Y él cree que esta será la forma de sustituir a las Naciones Unidas. Los estadounidenses siempre han estado ocupados intentando encontrar maneras, desde los años 90, de si no sustituir a las Naciones Unidas, al menos debilitarlas. Pero quiero decir, sí crean cosas que compiten con ellas. ¿Recuerdas la Liga de Democracias de Joe Biden? Pues esto es simplemente la siguiente versión de aquello. Lo que en realidad me dice eso es que las Naciones Unidas, con todos sus defectos, quizá, relativamente hablando, siguen siendo una buena organización que conviene mantener. Sigo pensando que es importante tener una que funcione. Sin duda alguna. Pero el problema con las Naciones Unidas, desde el punto de vista estadounidense, es que China y Rusia tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Esa es realmente la razón por la que no les gustan las Naciones Unidas.
Ya sabes, John Bolton, que fue embajador de George W. Bush, dijo que en su opinión, el Consejo de Seguridad debería tener una membresía ¿de qué? De Estados Unidos. Pero no lo entienden, ¿sabes? Porque China y Rusia son países extremadamente poderosos. Si no les das poder de veto, no se unirán en primer lugar, ¿verdad? Así que el poder de veto, en realidad durante mucho tiempo pensé que era algo malo. Ya sabes, no es ideal, no es democrático, porque solo da ese poder a 5 países. Por otro lado, y mucha gente en China habla de esto, si no se concede el veto a estas grandes potencias, probablemente no se unirían sinceramente a las Naciones Unidas. De acuerdo, lo que significa que harían lo que quisieran. Ahora mismo, como tienen poder de veto, siguen formando parte de esta organización, y esta organización todavía sirve en cierta medida a sus intereses. Así que tienen un interés en ella, lo que en última instancia beneficia a los países medianos y pequeños. Porque si esto no existiera en absoluto, si no tuvieran poder de veto, harían simplemente lo que quisieran. No habría nada que los controlara. Eso es absolutamente correcto. Quiero decir, si no existiera el poder de veto, especialmente teniendo en cuenta que las Naciones Unidas tienen su sede en Nueva York, los estadounidenses se harían con el control total muy rápidamente y se convertiría simplemente en otro instrumento de la política exterior de Estados Unidos. Perdería toda credibilidad internacional. Quiero decir, se desmoronaría muy pronto. Por cierto, los argumentos que acabas de exponer fueron los mismos que se plantearon en el momento de la creación de las Naciones Unidas. Y la persona que insistió en que debía existir un poder de veto fue Joseph Stalin. La cuestión es que los estadounidenses reconocieron la fuerza de su argumento y estuvieron de acuerdo. Dijeron, si no tenemos poder de veto, esto no va a funcionar. No, sí, simplemente no van a funcionar en esto. ¿Sabes? Harían lo que quisieran, no pueden. Carney acaba de decir que no pueden, exacto. Así que... Exactamente. Sí, así que, solo para leerte el tema de China, al portavoz del ministro de Asuntos Exteriores chino le han preguntado ya 2 veces. Cada día le preguntan algo como, de acuerdo, estamos intentando unirnos a este Consejo de Paz. Y esto es lo que dijo. China recibió una invitación de Estados Unidos para unirse al Comité de Paz. Luego dijo un montón de cosas y finalmente afirmó, independientemente de cómo cambie la situación internacional, China sigue firmemente comprometida con la defensa del sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo, el orden internacional basado en el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Me suena a un no. China no se unirá a este Consejo de Paz. En realidad, estoy bastante de acuerdo con eso. Creo que China es ahora la gran defensora del sistema de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Así que creo que esa es la postura que van a adoptar los chinos. Vale, se supone que hoy es el día, ya sabes, el día en que Trump debería prohibir TikTok. Así que ayer finalizaron el acuerdo de TikTok, que es básicamente lo que habíamos comentado antes, y es, en esencia, lo que informó la prensa china. Me da la impresión de que todo sigue igual, salvo que ahora hay unos cuantos inversores más, todos amigos de Trump, que tendrán la oportunidad de sacar esto a bolsa dentro de 1 año o 2. Así que tendrán la ocasión de ganar, que básicamente eso es lo que ha pasado. Otro chantaje, en otras palabras. Quiero decir, en serio, yo mismo acuñé la expresión. Dije que bajo Trump, Estados Unidos opera la Escuela Corleone de diplomacia. Es decir, es directamente sacado del Padrino ahora. Es un chantaje. Quizá no empezó así, pero en eso se ha convertido. Tengo una pregunta.
Cuando miro a los miembros del consejo, son 7, son representantes de los inversores, así que observando a los inversores, TPG Global, Chahan International Group, Silver Lake, DXC Technology, Oracle y MGX. Y luego, por supuesto, el director ejecutivo Chao. Para empezar, MGX ni siquiera es una empresa con sede en Estados Unidos, es un fondo de inversión con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Y Oracle, por ejemplo, cualquiera de estas empresas, Silver Lake u Oracle, cualquiera de ellas podría en cualquier momento ser vendida a un inversor chino. Así que en realidad eso no garantiza nada, ¿verdad? Okay, so it doesn't guarantee anything, No, isn't it? It's absolutely. stupid. It's stupid. Well, Es una estupidez. Es una estupidez. Bueno, como dije, si lo miras desde un punto de vista estratégico, tienes toda la razón. Quiero decir, si lo analizas estratégicamente, no estarías cerrando ni intentando hacer esto con TikTok. Pero, como dije, si se trata de una extorsión, si es solo una forma de hacer que mucha gente amiga del presidente gane mucho dinero, entonces tiene cierto sentido, supongo. Si tienes la filosofía de gobierno de Al Capone, entonces, como dije, tiene mucho sentido. It makes a great deal of sense. Sí, muchas cosas ahora que es solo para aparentar. Y detrás espectáculo ganando dinero. Exactly. Exactamente. Voy a decir esto. ¿Hasta qué punto Trump se sienta y reflexiona de esa manera o está siendo manipulado por la gente que le rodea? Esa es la única cosa, la única pregunta que no puedo responder. Pero como siempre digo, ¿realmente marca alguna diferencia al final? No tiene nada que ver con la seguridad nacional, desde luego. No. Los archivos de Epstein. Es increíble, ¿verdad? El Departamento de Justicia puede simplemente desafiar la ley que Trump firmó. Pero vi que Thomas Massie dio una entrevista y dice que todavía tienen muchas herramientas. No se rinden. Cree que con el tiempo todo estará disponible, se hará público, aunque ahora mismo solo sea alrededor del 1%. Mientras tanto, sigue habiendo drama que probablemente la gente no presta atención. Los Clinton, por ejemplo, están siendo citados para declarar y hasta ahora no se han presentado. Así que están por encima de la ley. Bueno, parece que ahora hay movimientos en el Congreso, por fin, para declararlos en desacato. Veremos en qué acaba eso. Quiero decir, en teoría eso podría conllevar una pena de prisión, diría yo. Pero veremos si realmente lo hacen. En mi opinión, los Clinton se han comportado con una desfachatez tan abierta aquí. Quiero decir, los Clinton nunca han mostrado un gran respeto por la ley, hay que decirlo. Pero esto lo lleva a un nivel completamente nuevo. Y luego también enviaron, creo, una solicitud a un juez. Querían que el juez nombrara a un supervisor para supervisar la publicación de los documentos. Pero el tribunal básicamente rechazó eso. Bueno, no del todo. El juez dijo, no tengo la autoridad para hacer eso. Ahora, según Massie, él dijo, no dijimos que tengamos la autoridad. Lo que el juez dijo fue, vosotros no tenéis esa autoridad. Y Massie respondió, no dijimos que tengamos la autoridad, estamos solicitando, estamos pidiendo que lo haga. ¿Cómo, Adi? ¿Cómo ves que se desarrollará ahora eso? Bueno, el uso de una máscara y todo esto no es en absoluto algo desconocido en casos de este tipo. Pero la ley existe esa expresión de que la justicia no solo debe hacerse, sino también parecer que se hace. Creo que hemos llegado ya al punto, en todo este proceso, en el que se ha causado tanto daño a la confianza pública por los intentos de ocultamiento, que lo mejor sería simplemente hacerlo todo público, sean cuales sean los horrores que haya. Quiero decir, seamos sinceros, no son peores que los horrores que vemos cada día en todo tipo de cosas, que también ven los niños. Así que, ya sabes, que se publique todo. Habrá algunas personas que se sientan muy avergonzadas. Podrán dar sus propias explicaciones, que por cierto sería interesante escuchar. Pero creo que, si esto se va a hacer correctamente, y el punto que quiero destacar, por cierto, es que la cuestión de la confianza y del interés público tiene un reconocimiento legal. En realidad, estoy haciendo un argumento legal además de político.
Creo que hemos llegado al punto en que es mejor hacerlo todo público, ponerlo todo a la vista, como se prometió originalmente, y dejar que la gente forme su propia opinión. As was originally promised, and let people make up their minds. Ro Connor and both Thomas Massey and Ro Connor y Thomas Massey ambos dijeron algo así. Bueno, ni siquiera me queda claro que aunque todo salga a la luz, esas personas vayan a rendir cuentas penalmente. Ni siquiera está claro. Pero lo que ambos señalaron es que algunas de esas personas, al parecer bastantes banqueros, ya sabes, algunos de los suyos, tienen sus nombres en becas, sus nombres en edificios. Bien, pues al menos una vez que esos nombres se conozcan, al menos quitemos esos nombres. En realidad, creo que eso es lo mínimo que deberíamos hacer como sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Sí, Quiero decir, esto es increíblemente. Incluso si algunas de estas personas no cometieron ningún delito real, el comportamiento en su conjunto sigue siendo profundamente corrupto. La corrupción no es solo un concepto legal, también es un concepto moral. Si vas a hacerte amigo de Epstein, asistir a esas fiestas, ir a su casa, ver todas esas fotos horribles y seguir volviendo una y otra vez, siendo fotografiado por él de esa manera, entonces eres una persona moralmente corrupta. Then you are a corrupt person, morally. sí, esto es lo que dijo O'Connor. Creo que lo resumió muy bien. Dijo que lo importante, la razón por la que está presionando tanto para publicar el archivo, es que su propósito es forzar un ajuste de cuentas en este país. En su opinión, es el mayor escándalo en 100 años, que expone lo enferma que está nuestra cultura de élite, cómo utilizan a las personas para su propia gratificación. Piensan que pueden abusar de esas chicas y que no pasará nada. Ese tipo de cultura se ha extendido por todo el país. Necesitan ser avergonzados. Realmente creo que eso es... No podría estar más de acuerdo. Creo que eso es exactamente correcto. Y a menos que se haga, esto se va a enquistar, y al final los culpables dirán, bueno, ya sabes, Epstein, hicieron todo eso con Epstein, y nosotros podemos seguir haciendo lo mismo, porque como vimos con Epstein, al final las autoridades lo encubrirán todo. Sí, se salen con la suya en cosas con las que la gente normal no se libra, ¿verdad? Y sí, están por encima de la ley. Sí. Hay otra cosa que ha llamado mucho la atención en China. Hay un ranking universitario, el de la Universidad de Leiden. No le doy demasiado peso a estos rankings, porque en el pasado creo que todos los rankings occidentales sobrevaloraban a las universidades estadounidenses. Pero, en cualquier caso, este sorprendió a todo el mundo. Se basa en el número de artículos publicados y en sus citas. Así que, según esos dos criterios, entre las 25 primeras son universidades no chinas. La Universidad de Harvard ocupó el tercer puesto, lo que creo que incluso sorprendió a la gente en China. Ha habido mucho debate al respecto. No me sorprende. Y voy a decir algo más también. Quiero decir, esto es solo material publicado porque estoy muy seguro, dada la forma en que funciona el mundo, de que hay una enorme cantidad de investigación no publicada en curso. Y si todo eso también estuviera disponible, sospecho que el dominio chino sería aún mayor. Pero creo que las universidades estadounidenses es sobrevaloradas. Oh, absolutamente. Por ejemplo, me sorprendió leer que el 38% de los estudiantes de Stanford son de grado y afirman tener algún tipo de discapacidad, por lo que solicitan más tiempo en los exámenes. Me sorprende, 38%. No creo que la gente en Stanford... Verás, en China, si se tratara de la Universidad de Tsinghua, sería al contrario. Si les dijeras a esos estudiantes, ¿puedo darte más tiempo?, el estudiante respondería, no, puedo apañármelas. Puedo usar la mitad del tiempo y aún hacerlo bien.
Well, indeed, you are completely correct. Bueno, Can I just tienes say toda about la the razón. American universities that- Permíteme decir que no solo las universidades estadounidenses están sobrevaloradas, las británicas también lo están. Hablo como el marido de una esposa que es académica y ha enseñado en Cambridge y Oxford. Son muy buenas, pero no tan buenas como mucha gente cree. Simplemente hay que decirlo. Y ya sabes, si hablamos de clasificaciones internacionales, la Universidad Estatal de Moscú quedó por debajo de la Universidad de Reading. La Universidad de Reading, en el Reino Unido, es una buena universidad, pero no es comparable a la de Moscú. Es absurdo pensar que lo es. Así que estas cosas siempre han estado distorsionadas, y por todas las razones habituales que conocemos. Pero en este momento concreto, no cabe duda de que las universidades chinas están adquiriendo un dominio cada vez mayor. Chinese universities are becoming increasingly dominant. And it's exactly as you said. I mean, China, first of all, is a culture. Y es exactamente como dijiste. Quiero decir, China, ante todo, es una cultura que valora el aprendizaje y la erudición más que ninguna otra. Hay una historia de erudición que se remonta a milenios, algo con lo que nadie en Occidente puede compararse. Y por supuesto, como escribes, los estudiantes chinos están muy motivados para trabajar duro. Por cierto, los estudiantes occidentales también solían estarlo. Tengo una discapacidad, tengo serios problemas con los ojos. Los tuve cuando tenía entre 18 y 21 años. Es decir, tengo un estrabismo, veo doble, lo que afecta mi lectura. Significa que me dan migrañas con mucha facilidad. Pero nunca imaginé, nunca pensé, cuando estaba en la universidad, convertir eso en un problema. Trabajé junto a los demás, aguanté las migrañas y aún así me fue bien en la universidad. Y estoy seguro de que esa es, en gran medida, la actitud en China. And I'm sure that is very much the attitude in China. Eso es lo que pensaba. Desde luego, en una universidad como Stanford, esa sería la actitud. Superar tus dificultades, ¿verdad? Eso forma parte de aprender y madurar. De acuerdo. When I was at university, I don't remember. Cuando estaba en la universidad, no recuerdo que nadie mencionara el tema de la discapacidad. Sí, simplemente no lo recuerdo. Puede que hubiera algunas personas, pero no recuerdo que ocurriera nunca. Ahora, tienes toda la razón. La mayoría afirma tener algo. Puedo decirte, porque mi esposa, como he dicho, trabaja allí, que en cualquier momento, al menos la mitad del alumnado afirma tener algún tipo de discapacidad. Are claiming disabilities of some kind. I encountered them. Sí, I used sí. to teach Yo, also in the university, sí, and me encontré con eso. Solía dar clases en la universidad y una vez fue especialmente malo. Era una clase de 75 minutos y después de empezar la gente seguía entrando, trayendo café y bagels, entrando y saliendo. Después de unos 10 o 15 minutos de eso pensé, no puedo enseñar así. Así que al final dije algo, dije, mirad, son solo 75 minutos. Si yo puedo venir a tiempo y no necesito ir al baño durante este tiempo y soy mucho mayor que vosotros no podéis hacerlo. Sois más jóvenes que yo, ¿verdad? Exacto. Esto no es un aeropuerto. Pero ¿sabéis qué? Lo denunciaron al jefe de mi departamento. Sí, bueno, ahí lo tienes. No, creo que aquí también lo harían. También lo harían, absolutamente. Absolutely. Me exigieron que me disculpara. No mencioné nombres, ya sabes, no quería avergonzar a ningún estudiante en particular. Solo estaba diciendo, en términos generales, que debemos respetar el tiempo de todos. ¿De acuerdo? Absolutamente. En fin, lo último es solo un ejemplo típico, el accidente del tren de alta velocidad en España. Fue muy interesante porque cuando me enteré por primera vez pensé, bueno, si tuviera algo, aunque fuera remotamente que ver con China, habrían dado nombres. Pero no, se mantuvieron muy callados. ¿Quién fabricó el tren, o la vía, o cualquier cosa? Resulta que fueron los japoneses, Hitachi. Es muy típico, ¿verdad? Si hubiera tenido algo que ver con China, habrían dicho a todo el mundo, es China, es culpa de China, ¿no? Absolutamente. Recuerdo, esto fue hace unos 15 años, bastante al principio, que hubo un accidente de tren en China en el que
estuvieron implicados trenes de alta velocidad. Sí. Estaba en todos los medios. Sí, lo recuerdo. Prueba de que, ya sabes, el sistema de trenes de alta velocidad que China estaba desarrollando fue calificado de ineficiente, peligroso, todo eso. Nadie, por supuesto, dice eso hoy en día. Pero tienes toda la razón. Si pudieran encontrar una forma de echarle la culpa a China, por supuesto que lo harían. Lo harían sí. Los trenes de alta velocidad, tal y como los entienden los chinos, en realidad no existen en Europa. Tenemos trenes que son más rápidos que otros. Sí, y algunos de ellos son muy rápidos, pero no alcanzan las velocidades que se encuentran en la red china, por decirlo así. Tampoco aquí en Estados Unidos, por eso Trump debería olvidarse de Groenlandia. Ya sabes, olvidarse de Canadá. Sí, absolutamente. Haz algo aquí en Estados Unidos. Sí. Número Grace sur defense 1,5 billones. Sí, sí, sí. ¿Crees que parece que, mencionando también a Canadá, entonces crees que tampoco se rinde con Canadá? ¿Tú qué piensas? Oh, no lo creo. Estoy seguro de que volverá. Por cierto, no creo que el asunto de Groenlandia esté resuelto. Creo que los europeos le dieron bastante, ya sabes, por las bases soberanas y todo eso. Pero conociendo a Trump, dentro de unas semanas volverá y exigirá más. Quiero decir, eso siempre es así. Sí, sí, sí. Sí, así que todavía tenemos mucho que esperar y ver, ¿verdad? Absolutamente. Antes solía, creo, cambiar de opinión cada pocos días, luego pasó a hacerlo cada día. Y ahora es casi como si cambiara de opinión cada hora. Así es, exactamente. Nos mantiene ocupados, nos mantiene muy ocupados, pero emocionante. No es otra cosa, lo es. Primero, el 20 de enero fue el primer aniversario. Se convirtió en presidente, ¿verdad? Así que dio una larga rueda de prensa, mostrando todo tipo de documentos. Pensé que eso ya era bastante malo, pero luego continuó en Davos. Parece que no ha terminado. Ya sabes, todo gira en torno a lo grandioso que es, cuánto ha logrado y luego echar la culpa de todo a los demás, ¿verdad? Así que es muy interesante. Vale. Él es muy, quiero decir, sí, muy inseguro. Allá. Es cierto, una persona que se comporta así no cree en sí misma. Xi Jinping no necesita ir por ahí saludando con la mano. Ese es el punto. Sí. Eso quiero decir, es inconcebible que eso pudiera pasar. Así que veamos con qué sale la próxima semana. De acuerdo. Infección. Hablemos la próxima semana. Que tengas una gran semana. Hasta entonces. Adiós.